amanecemos con todos los signos clínicos, porque la toxina intoxica muy rápido, ¿sí? Y quizá en un par de días necesitamos hemodiálisis para que no se vaya a concentrar, ¿sí? Entonces, muy importante, acceso a tóxicos, acceso a fármacos, ¿sí? Ahora, digamos que no es que el paciente se robó el naproxeno, lo tocó un carro la semana pasada, pero como todavía no lo encogieron y tienen el mismo naproxeno que les sobró a ustedes mismos van y le dan, ¿sí? Todo eso tienen que preguntarle al tutor, ¿sí? Y eso tienen que preguntar, repreguntar, volver a disfrazar esa pregunta y volverla a lanzar y volverla a hacer al más descuidado que esté ahí en el consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera cosa les va a negar esta vida y la otra. Van a decir, no, doctor, nunca nada que ver. Vuelven a preguntar, no, doctor, imposible, ¿sí? Pero fue la abuelita también. Y a la abuelita le tienen que lanzar esta pregunta, ¿sí? Y la abuelita generalmente se va a sentir culpable y va a decir, sí, doctor, sí. ¿Sí? Luego le queda a la abuelita el resto de la familia y dice, ya no es problema suyo, ustedes se deben a su paciente, ¿sí? Y quizá esa información les va a ahorrar un montón de tiempo, ¿sí? Algo que me olvidaba de mencionarles, así como en el gato persa vamos a tener enfermedad poliquística renal, algo que se ve muchísimo en Shih Tzu, en Lhasa y en pequinés también, es displasia renal, ¿sí? En muchas ocasiones el paciente con displasia renal va a tener una vida aparentemente bien hasta que empieza a tomar mucha agua, ¿sí? Puede ser a los 3 meses, 5 meses, 6 meses. Ustedes dicen, ¿qué estará pasando acá? Hacen la ecografía ahí. Y sin más, porque no iban directamente a buscar riñón, simplemente dicen, veamos a ver qué onda. Hacen la ecografía y encuentran algo que parece una pasa y no tiene compatibilidad con morfología del riñón, ¿sí? No se olviden eso. ¿En gatos en qué raza dijo? Persa. O sea, puede estar en todas las razas, pero el persa es el más salado del grupo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué deberíamos valorar en nuestro paciente? Obviamente, estado de hidratación. Generalmente son pacientes que no van a tener grados subclínicos, es decir, vamos a ver algo de deshidratación. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar el tamaño de la vejiga. Incluso sin eco, pueden hacer palpación, ¿sí? En gatitos, sobre todo, es mucho más fácil. ¿Qué buscaríamos allí? Si la vejiga está llena, si está vacía, si está muy llena, ¿sí? Si yo palpo vejiga, noto que está muy llena y duele muchísimo, o me genera mucho fastidio en ese paciente, quizá no esté pudiendo vaciar la vejiga, ¿verdad? En perros, mucho más fácil de darnos cuenta en gatos. Palpamos su abdomen, revisamos, sentimos algo que está extremadamente duro allí, ¿sí? Y perfecto, ¿sí? Seguramente ese gato está obstruido. Puede ser de manera parcial, de manera completa, no lo sabemos, pero no está vaciando bien, ¿verdad? Por su contraparte, si es que está vacía la vejiga y esa cosa no se llena y lo tuvimos todo el día en el hospital, en la clínica, volvemos a hacer la ecografía y no se llena, quizás sea muy, ¿verdad? ¿Sí? Pero podemos ver la estructura de la vejiga. Ahora, y si no vemos la estructura de la vejiga, si ese amiguito, qué sé yo, ayer o anteayer tuvo antecedentes de trauma pulmonar y vemos líquido libre, seguramente se trata de un neuroblog. ¿Sí? Súper importante que revisen y piensen todo eso. ¿Sí? Valoramos la zona perineal, sí, sobre todo tienen gatos, ¿verdad? Para evaluar si es que hay obstrucción o no, si hay algún tipo de lesión. Boquita, no se olviden de revisar la cavidad oral. ¿Qué vamos a buscar? Lesiones, úlceras hartas, halitosis. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos que ser muy cautos también con el tema de la halitosis urémica, porque sí nos podemos confundir, ¿sí? Cuando un paciente está obstruido, ¿qué hace? La mesa, ¿verdad? Entonces, vamos, va a tomar ese aroma de pipí en su boca. Entonces eso hay que diferenciar, si es una halitosis urémica como tal, o si lo que estamos oliendo es la pipí que nace la mesa.
por qué habría apoyos bucales y lesiones bucales? Ya, el tiempo de evolución de la lesión renal aguda, ¿sí? No necesariamente es de horas, sí puede ser, por ejemplo, semanas. A ver, si no pasa de 8 semanas, sigue siendo agudo. Si se pasó de 8 semanas, es crónico. ¿Sí? Por ejemplo, y muy buena pregunta, no solamente la azotemia le puede generar las lesiones en la cavidad oral. ¿Qué tal si ingirió un ácido o un alcalí, ¿sí? que genere de manera secundaria la lesión renal? Eso hay que buscar. ¿Cómo está la lengua? ¿Qué sé yo? Digamos que ese paciente ¿qué se puede hacer ahora? Lejía, la típica. Si se ubica con el que destapan caños, ¿sí? Eso por ejemplo. ¿Va a generar atas? Claro que sí, va a quemar la lengua de hecho. ¿Sí? ¿Y va a generar lesión renal? Claro que sí. Entonces, no solamente vamos a buscar lesiones en la cavidad oral provenientes de la azotemia y síndrome urémico, sino también de cualquier tipo de agente tóxico que sea capaz de generar esa. ¿Y no pueden ser también cardíacos? ¿Y no pueden ser también cardíacos? Sí, ahí hay que revisarlo súper bien, porque recuerden que tenemos algo que se llama síndrome cardiorenal, en donde el daño empezó por el corazón y nos fuimos a los riñones, o viceversa. Los riñones me acabaron por lesionar el corazón. Pero generalmente en el paciente cardiópata, salvo que haya generado insuficiencia cardíaca congestiva así, generalmente va a ser crónico, porque es un proceso adaptativo. Pero si es un paciente que, qué sé yo, se le rompió una cuerda tendinosa y se fue al diablo todo en ese momento, va a ser agudo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que revisar? Zona de proyección renal tenemos que palpar, claro que sí. ¿Cuál es la zona de proyección renal? Los perritos, ¿dónde palpan ustedes ahí para cuando dicen, a ver, lele? Pero bien duro. No, habla duro, Mesogastrio derecho. allí sobre todo vemos dolor referido, ¿sí? ¿En dónde sabemos palpar? Y sí, darnos cuenta de que duele el riñón es un lío, porque a veces nos confundimos y decimos, a ver, ¿será riñón o será una lumbar? Esta cosa. Generalmente, ¿en dónde vamos a palpar? Hipocondrios, ¿sí? A ver, todos toquen el hipocondrio. No, y detrás de echar sangre. Hagan un poquito de presión. Duele, ¿verdad? O sea, no, palpen ustedes el hipocondrio, hagan un poquito de presión. Duele, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando palpen, ¿sí? Tienen que ser muy cautos también. Si hacen mucha fuerza la palpación en los hipocondrios, el paciente va a reaccionar. Y no es porque le duele el riñón, es porque le metieron mucha fuerza a la palpación y le dolió. ¿Sí? Por ejemplo, y ojo, muy importante, siempre midan presión arterial. Súper importante. Si no lo hacemos, y pongo en plural porque yo tampoco lo hacía, porque es una mala costumbre que tenemos los veterinarios, podemos perder muchísimo daño. Un paciente puede estar perfecto, pero tenemos presión arterial alta y eso ya tiene que hacer. Porque también existe la hipertensión idiopática, pero sabemos todo, los órganos diana del evento hipotensivo y hipertensivo, ¿cuáles van a ser? Ojos, ¿qué más? Cerebro, ¿qué más? Corazón, ¿y qué más? Riñones. ¿Sí? Entonces, incluso si tenemos hipertensión idiopática, uno de esos órganos dianos que se van a lesionar pronto son los riñones. ¿Sí? Entonces, siempre van a medir presión arterial. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué hora tenemos? 8 para la 1. No. Pruebas de diagnóstico. Aquí hay un montón. Vamos. Verán, es algo súper resumido. Les voy a enviar sus papers. Eso lo tenemos que analizar mucho mejor luego. Pero vamos a mencionar cosas súper importantes que a veces no se consideran.
Biometría hemática, acá puede haber de todo. Generalmente va a haber hemoconcentración asociado a la deshidratación. Vamos a tener un porcentaje de hematocrito o ligeramente alto o mucho, muy alto.